Tiffany Taylor, una mujer que dependía mucho de su inhalador azul. Ella iría por la vida con su inhalador en la mira. Un puff tras otro puff se convirtió en su virtud. Aunque ella no lo sabía, lo utilizaba demasiado. Lo que se suponía era alivio se convirtió en su martirio. 3 veces o más en una semana. Podría predecir una historia bastante sombría. Tiffany Taylor se vio atrapada en un ciclo sin fin, tratando sus síntomas y no la causa raíz. Cubría continuamente las grietas, pero no la verdadera enfermedad, mientras aumentaba el riesgo de sufrir ataques de asma. Si tienes asma, considera tu dispositivo de rescate azul. Confía demasiado en él y este puede ser tú. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos. Agradecemos además la espera a las personas que comenzaron en punto a las 7 de la noche. En nombre del Grupo Sediter, tengo el honor de darles la más cordial bienvenida a este tercer seminario web del 7º Simposio de Sediter, que por segundo año se realiza de manera virtual y que el día de hoy va a estar dedicado al tema del asma severa gracias al patrocinio de AstraZeneca. Y sin más, le doy la bienvenida a la doctora Lorena Noriega, quien va a estar al frente de la moderación en la noche del día de hoy. Doctora Lorena, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias Yaneli por la presentación. En efecto, ya son 7 años del simposio y pues en estos últimos 2 años hemos tenido que transformarnos a la versión web. Esperamos y tenemos fe que el próximo año va a ser diferente. Esta noche la hemos dedicado a una entidad conocida pues como asma severa, que dentro del grupo de los pacientes con asma es una entidad que puede darnos pues bastantes problemas al momento de abordar el diagnóstico y el tratamiento.
Es para nosotros un grato placer contar con dos expositoras grandes profesionales, aunque jóvenes, son excelentes profesionales de la neumología panameña y pues nos van a acompañar en esta noche para revisar aspectos importantes de este tema. Inicialmente pues vamos a hablar sobre lo que es el abordaje diagnóstico de la enfermedad y posteriormente sobre ese abordaje terapéutico y cuáles son las nuevas herramientas pues, con las que contamos para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, pues sin más, quiero hacer la presentación de nuestra primera expositora, que es la doctora Elena Chevalier. La doctora Chevalier es médico egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Es especialista en medicina interna y subespecialista en neumología de la Escuela de Neumología pues, del Hospital Santo Tomás, donde labora actualmente y es la coordinadora de docencia de neumología. Y pues a nivel privado la pueden encontrar también en el centro CEDITER. La doctora nos va a abordar el tema sobre el abordaje diagnóstico del asma severa. Sí, muy buenas noches. Un placer de estar aquí y continuar con el apoyo de la educación médica continua en estos tiempos de pandemia. El día de hoy, como mencionó la doctora Nerea, vamos a hablar de un tema de interés, lo que es el asma severa, y vamos a empezar con el tema de diagnóstico y clasificación. Para empezar, pues sabemos que el asma en general es una enfermedad muy compleja y heterogénea. Siendo el asma severa, por suerte, corresponde solamente al 5-10% de esta población. Sin embargo, el 1-2% de los pacientes presenta un asma severa refractaria al tratamiento. Generalmente estos pacientes tienen una alta carga de la enfermedad y tienen un impacto importante en la calidad de vida, sobre todo por el uso de los medicamentos, las exacerbaciones, el uso de los recursos de salud, sobre todo las visitas a cuarta urgencia y el alto grado de hospitalizaciones que pueden tener estos asmáticos, y consecuentemente tener una alta mortalidad. En cuanto a la prevalencia, un poco de generalidades, pues en Europa es un poco más alta la prevalencia, Europa Central, Europa Occidental, 19% en lo que es en Estados Unidos, 11% en Asia y el Pacífico, y 15% en lo que es en Japón. Sin embargo, en Latinoamérica los estudios y la información es un poco más limitada en cuanto a la prevalencia del asma severa, pero sí en estudios que se han hecho a lo largo de los últimos años, el 2011, que se evaluaron características de los pacientes asmáticos, se ha visto que la tasa de hospitalizaciones en los pacientes asmáticos severos es mucho más alta en Latinoamérica comparado con otros países, comparado con Europa, con Asia y Norteamérica. La prevalencia del asma no controlada va aproximadamente 3-4%, y como mencioné, tiene una alta carga económica, conllevando el asma severa al 60% de los costos del asma. Y esto, como mencioné, va mucho de la mano con los medicamentos que usan estos pacientes y el alto uso de los recursos de salud. Para hablar de asma, sí tenemos que tener muy claro los conceptos. No podemos empezar sin aclarar que el asma severa no es lo mismo que el asma no controlada. Hay que recordar que el asma severa y la severidad es una propiedad intrínseca de la enfermedad que refleja la intensidad de las anomalías fisiopatológicas y que siempre debemos evaluar de manera retrospectiva ya una vez que se le ha instalado el tratamiento al paciente. Generalmente 2 a 3 meses de tratamiento podemos evaluar la severidad del asma y ver si en efecto el tratamiento instaurado controla los síntomas de estos pacientes. De manera tal que la severidad del asma no es estática, esto es dinámico y puede variar a lo largo del tiempo en el seguimiento de estos pacientes. En cuanto a la definición, pues estos dos conceptos pueden causar mucha confusión. Tenemos que el asma difícil de tratar, ¿verdad? Es aquella asma que tiene altas dosis de tratamiento, en este caso serán los esteroides inhalados con los broncodilatadores de acción prolongada, y el uso de esteroides sistémicos por más del 50% en el año previo, y aunado a esto que el paciente no esté controlado. ¿Y cómo evaluamos el control? Pues que tenga pobre control de los síntomas, ya sea que esto lo evaluemos por los distintos escalas numéricas que ya conocemos, el asma, el test de control del asma o el cuestionario del asma,
que el paciente tenga muchas exacerbaciones frecuentes o que tenga más de 2 cursos de uso de esteroides orales en el año previo, o que haya tenido exacerbaciones severas, que hayan requerido hospitalizaciones o inclusive manejo en la unidad de cuidados intensivos, y que presente un volumen expiratorio forzado al primer segundo de menos del 80%. Entonces, esta es la definición de asma de difícil control. Entonces, ¿el asma severa qué es? Es un subtipo de asma de difícil control que, sabiendo todo esto, que es un paciente que tiene altas dosis de tratamiento de esteroides inhalados, no tiene adecuado control de los síntomas. Sin embargo, en un asmático severo ya teníamos que haber confirmado que en efecto se trata de un paciente asmático, que hemos confirmado el diagnóstico, y que otros factores se hayan optimizado. ¿Cuáles son estos? Pues que tenga una adecuada adherencia a la terapia instaurada, que tenga una adecuada técnica inhalatoria, que se hayan evaluado y se hayan tratado los factores agravantes desencadenantes, así como también las comorbilidades. Entonces, estas son las definiciones de estos conceptos. Y a lo largo de los años hemos visto y sabemos que hay muchas guías y han habido muchas definiciones de asma severo y ha habido un poco de inconsistencia en cuanto a la definición, y esto últimamente ha variado en los últimos años. Tenemos las guías pues, de GINA, que son muy bien conocidas, y las guías españolas, las guías para el manejo del asma, ¿verdad? Que en su última versión 5.1 pues define al asma severa como aquella que necesita precisar de múltiples fármacos y a altas dosis para su tratamiento, esto es, en los escalones 5 y 6 para GEMA, y paso 5 para GINA, e incluye a aquellos pacientes que se encuentren ya sea controlados o que no se encuentren controlados. Entonces, como mencioné, el asma se evalúa de manera retrospectiva, y aquí tenemos pues los escalones de tratamiento en base a la guía de GINA que sacaron el mes pasado, en mayo. En este caso, el asma se clasifica en asma leve si está en los pasos 1 y 2, asma moderado si está en los pasos 3 y 4, y esto fue lo que cambió este año, en que no mencionan paso 5, sin embargo definen el asma severa como aquella que permanece no controlada a pesar del tratamiento óptimo con altas dosis de esteroides inhalados con broncodilatadores de acción prolongada, o que requiera de estos mismos para prevenir que se torne no controlado. Entonces esas son las dos definiciones en base a estas dos guías. Aquí podemos ver el escalón del tratamiento en base a las guías españolas de la versión de este año, y podemos ver que el asma severa para ello, o asma grave también como ellos lo mencionan, es aquella que se encuentra en el escalón 5 o en el escalón 6. Entonces, la proporción de pacientes que presenta asma, como mencioné, afortunadamente es un menor porcentaje. El 24% se cataloga que está en el paso 4 o 5 de GINA, el 17% pues se considera que es asma difícil de tratar, y había mencionado que el asma severa corresponde al 3-4%, menos del 5% de la población de los asmáticos. Sin embargo, hay que recalcar que el 20-50% de los asmáticos severos no se encuentran adecuadamente controlados, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. En base a esto, ya se han establecido definiciones que también han variado a lo largo del tiempo, y las guías españolas de este año dan la definición pues, de asma grave no controlada como aquella enfermedad que persiste mal controlada a pesar de recibir tratamiento con la combinación de esteroides inhalados con broncodilatadores de acción prolongada a dosis elevadas en el último año, o bien que haya utilizado los esteroides orales durante al menos 6 meses en este mismo periodo. Y obviamente el control del asma es lo que habíamos mencionado ya en base a las escalas numéricas de los test de control del asma. Se ha presentado exacerbaciones graves que hayan evitado hospitalizaciones o que tengan una limitación crónica del flujo aéreo. Entonces, este año también se actualizó la guía latinoamericana de asma grave de la LAT, ¿verdad? Ellos también pues, hicieron una revisión sistemática de todas las guías y actualizaron la definición de asma severa o asma grave, y concluyen de que es aquella que requiere altas dosis de corticoides inhalados en combinación de un segundo medicamento controlador para prevenir que el paciente pierda el control de la enfermedad o que permanezca sin control a pesar del tratamiento. Entonces, esta es la definición actualizada según las guías de la LAT, ¿verdad? Entonces, aquí siempre importante, esto es importante para la atención primaria, y es tener muy claro cuándo vamos a derivar a un especialista, un asmático, ¿verdad? Generalmente se recomienda que el diagnóstico de asma severa se realice en un centro especializado, y sobre todo se recomienda derivar a un especialista, un neumólogo, si tenemos un paciente que persiste sintomático a pesar de haber estado tratado con una medicación combinada de esteroides inhalados más broncodilatadores de acción prolongada en los últimos 3 meses,
si el paciente, a pesar del manejo, los medicamentos controladores, padece de exacerbaciones frecuentes, o si ha padecido una hospitalización o una visita a cuarto de urgencias en los años previos. Si el paciente no es adherente al tratamiento o utiliza la medicación de una manera inadecuada, y sobre todo si padece de comorbilidades importantes como obesidad y las enfermedades nasosinusales, o que el paciente pues se sospeche que no es asma y pues tengamos que indagar pues en otras posibilidades diagnósticas. Entonces, para esto es bueno recordar de que uno de los primeros pasos para el diagnóstico de asma severa es que estemos seguros de que el paciente en efecto sea asmático, y ya sabemos que el diagnóstico de asma es clínico y nos vamos a apoyar en distintas pruebas diagnósticas, como ya sabemos lo que es la espirometría, con la prueba de el test de broncodilatador, pre y post broncodilatador, y la reversibilidad en estos pacientes nos va a confirmar en efecto de que el paciente sea asmático. También tenemos otras pruebas diagnósticas que ya conocemos, como el FENO, el flujo expiratorio pico, ¿verdad? Y otras pruebas que ya obviamente no tenemos aquí, con la prueba de metacolina, para poder en efecto confirmar de que estemos ante un paciente asmático. Tenemos que tomar en cuenta que hay un diagnóstico diferencial muy amplio, ¿no? ¿Verdad? Enfermedades de la vía aérea superior, obstrucciones laríngeas, el EPOC, que es una de las enfermedades pues, que en muchas ocasiones tenemos que tomar en cuenta y que pueden solaparse en muchas ocasiones, sobre todo si es una asma de aparición tardía, ¿verdad? Todas estas cosas tenemos que tenerlas en consideración antes de catalogar a un paciente como asmático. Y el 12 a 30% de los pacientes asmáticos tienen un diagnóstico incorrecto. Entonces esto es muy importante, estar seguro de que tenemos ante un paciente asmático. Si hemos confirmado de que el paciente sea asmático, tenemos que evaluar otros factores externos que nos estén comprometiendo el adecuado control del paciente asmático. ¿Cuáles son estos? Los relacionados al paciente, que yo considero que son una de las cosas más importantes y que vemos muy frecuente en nuestros pacientes, y es la adhesión terapéutica y la técnica inhalatoria, que en el 50-80% de los casos nos condicionan un inadecuado control del asma. Otros factores relacionados a las comorbilidades y agravantes que vamos a mencionar, que generalmente estos pacientes con asma grave no controlada, el 92% presentan comorbilidades y factores desencadenantes, y otros factores importantes que son triggers de las exacerbaciones, como los factores ambientales, que son uno de los más importantes: tabaquismos, alergenos, contaminaciones ambientales, ocupacionales y el uso de medicamentos. Como mencioné, las comorbilidades son muy importantes identificarlas, y generalmente las comorbilidades nasosinusales son las que en un porcentaje alto, el 80%, son una de las comorbilidades que van de la mano con los pacientes asmáticos y que siempre tenemos que tomar en cuenta e indagar. Otra de las enfermedades, lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es otra comorbilidad muy importante que es importante tenerla en cuenta, identificarla y manejarla, y asimismo la obesidad y los trastornos de ansiedad y depresión en una manera considerable nos pueden tornar que un paciente no esté adecuadamente controlado. Entonces, de todos estos comorbilidades y factores agravantes, los que en realidad impactan negativamente en las exacerbaciones, la calidad de vida y el control del asma, se han encontrado pues que en la atopia, las enfermedades nasosinusales, la rhinosinusitis o la rinitis alérgica y el síndrome tusino en la vía aérea superior son una de las comorbilidades más importantes. Las infecciones recurrentes, la ansiedad y depresión, que de manera significativa se presenta en un 25-49% de los pacientes asmáticos, y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como mencioné, de un 25 a un 80%, así como la obesidad. Así que es importante tomar en cuenta, si no lo presentan, siempre indagaré por estas comorbilidades. Como mencioné, la rinitis alérgica, la rinosinusitis crónica, una prevalencia muy considerable, 80, 22 a 42%, y siempre hay que identificar estos factores agravantes y estas comorbilidades y darles el tratamiento para poder tener un adecuado control de ellas. Entonces, evaluando todas estas cosas, ¿cómo diagnosticamos un asma grave? Pues ya en efecto, como les mencioné, que confirmemos que en efecto se trata de un paciente asmático, que controlemos que el paciente tenga una adecuada adhesión terapéutica y evaluar en cada visita que tenga el paciente con el médico o con un neumólogo que tenga una técnica inhalatoria adecuada, y que se hayan identificado los factores de riesgo y las comorbilidades y que se le haya dado un tratamiento. Entonces, en base a esto, aquel paciente que requiera altas dosis de esteroides inhalados en combinación del segundo medicamento controlador para prevenir que pierda el control, pues en esto estamos entonces ante un paciente asmático grave o asmático severo.
Ya tomando en cuenta los otros ítems para evaluar si está controlado o no, como les mencioné, el test de control del asma, si ha presentado exacerbaciones, hospitalizaciones que hayan meritado manejo intensivo y o que tenga una relación capacidad vital forzada BEF1 menos del 80% del predicho, pues sabemos que es un paciente que no está adecuadamente controlado, se cataloga como un asmático grave o asmático severo no controlado, y si pues no lo presenta, pues en efecto es un paciente que está controlado. Este es un flujograma, un algoritmo diagnóstico secuencial muy práctico en base a lo que hemos hablado, ¿verdad? Si un paciente no está controlado y presenta muchos síntomas, muchas exacerbaciones, el paso 1, como les mencioné, es confirmar en efecto que estemos ante un paciente asmático, ¿verdad? Si estamos ante un paciente asmático, pues evaluar el tratamiento, evaluar que tenga una adecuada adherencia terapéutica y que tenga una adecuada técnica inhalatoria. Si no lo tiene, pues siempre educar al paciente en cada visita médica en cuanto a la técnica inhalatoria y pedir que lleve los inhaladores a las visitas, ¿verdad? Si el paciente en efecto tiene una adecuada adhesión y una adecuada técnica inhalatoria, pues identificar si hay factores de riesgo y otros factores agravantes o comorbilidades que no se hayan identificado y que no se le ha dado un adecuado tratamiento. Si hemos identificado y están adecuadamente tratados, pues ya podemos catalogar que en efecto es un paciente asmático grave, ¿verdad? Y tenemos que ir al paso de clasificar este paciente asmático en base a los fenotipos, ¿verdad? Recordando que un fenotipo es aquellas características observables en estos pacientes. Entonces, en el asma severa ya se han identificado dos vías de la inflamación, que es la inflamación TH2 y no TH2. Y en base a esto se han sacado 3 fenotipos ya muy bien conocidos, ¿verdad? Uno de ellos es el asma alérgica, ¿verdad? Que corresponde al 40-50 de los asmáticos graves. Generalmente generalmente estos pacientes tienen atopia y se caracterizan por una activación de la vía TH2, donde hay una liberación pues principalmente de las interleucinas 4, 5 y 13, y una producción de la IgE por parte de los linfocitos B. Y estos pacientes típicamente van a tener un patrón eosinofílico o mixto. Otro de los fenotipos son el asma eosinofílica, que corresponde al 25% de los asmáticos graves. Generalmente la atopia es menor en estos pacientes. Sin embargo, la IgE y el feno puede estar elevado en estos pacientes, así como la interleucina 5, y generalmente podemos encontrar eosinofilia en esputo o en muestras bronquiales. Y la inflamación TH2, no TH2 o el asma no TH2, también conocido como asma neutrofílica o pausigranulocítica, generalmente son estos pacientes que tienen baja niveles de feno y que tienen una pobre respuesta a esteroides. Generalmente estos pacientes tienen otros factores de riesgo asociados, principalmente se ven mucho en los pacientes con antecedentes de tabaquismo, y estos generalmente tienen en la espirometría, en las pruebas de función pulmonar, una limitación crónica al flujo aéreo. Aquí podemos observar los distintos fenotipos que acabo de mencionar, las características clínicas. Generalmente el alérgico, que es uno de los más frecuentes, van a tener síntomas alérgicos y van a tener pruebas cutáneas positivas o sensibilización a un alergeno. Aquellos pacientes con asma eosinofílica generalmente pueden tener enfermedades nasosinusales, la rhinosinusitis crónica, la poliposis nasal, la enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina también se ven en estos pacientes, y la no TH2 generalmente tienen mayor limitación crónica del flujo aéreo, menor BEF1, mayor atrapamiento, y como les mencioné, tienen ese antecedente en muchas ocasiones del tabaquismo. Y a lo largo del tiempo, pues se han tratado de identificar, y esto ya viene en los últimos años, tratar de identificar aquellos biomarcadores. Entonces, es importante definir qué es un biomarcador. Son aquellas sustancias que podemos medir en tejidos o en sustancias biológicas y que nos pueden predecir una respuesta terapéutica a la administración de un determinado tratamiento. Entonces, esto es lo que es un biomarcador, y como podemos observar, ya se han tratado de identificar varias biomarcadores para poder catalogar estos pacientes en estos distintos fenotipos, de los cuales ya los más estudiados, los validados para los pacientes, sobre todo con inflamación TH2, son la eosinofilia en sangre, que de manera significativa aquellos pacientes que presentan eosinófilos mayores de 300 eosinófilos por microlitros en sangre, pues un paciente que tiene una eosinofilia importante, y generalmente estos pacientes pues
determina una adecuada respuesta a aquellos medicamentos anti-interleucina 5. Tenemos también el feno, que es la verdad que una de las pruebas bien fáciles de hacer, que es la fracción de exhalación del óxido nítrico. Generalmente esto está liberado por la interleucina 13. Generalmente esta prueba sí puede tener una variabilidad en cuanto a la respuesta, porque esto puede estar ajustado de acuerdo a antecedentes del paciente, tabaquismos, alergias, la dieta. Esto puede variar en estos pacientes, estos resultados puede ser muy variable. Sin embargo, el punto de corte de una eosinofilia leve es mayor de 25 partes por millón, siendo lo más alto hasta más de 50 partes por millón. Y otro de los biomarcadores también importantes es contabilizar la eosinofilia en esputo. Generalmente es un predictor de respuesta a la terapia contra la interleucina 5 y los macrólidos. Sin embargo, estos pacientes se les beneficia mucho, sobre todo en aquellos pacientes que son exacerbadores y sobre todo en aquellos pacientes que tienen una eosinofilia de más del 3%. Entonces, aquí tenemos los fenotipos de asma grave, que los más validados y que ya se han determinado que son los que nos orientan hacia una inflamación TH2, son aquellos eosinófilos en sangre, el feno, los eosinófilos en esputo y las pruebas de alergia. Cabe destacar que los niveles de IgE se pueden realizar de manera concomitante con estos biomarcadores. Sin embargo, estos son los principales para poder catalogar al paciente en una inflamación TH2. Generalmente, si tenemos eosinófilos mayores de 150 eosinófilos por mililitro, una IgE mayor o igual a 30, un test cutáneo positivo, o sea, una sensibilización a alérgenos positiva, antecedentes clínicos de atopia y un feno mayor de 25 partes por millón, estamos definitivamente ante una inflamación TH2. Sin embargo, aquellos pacientes, para catalogarlos en una inflamación TH2 alérgica, definitivamente son aquellos pacientes que tienen antecedentes clínicos de atopia, la IgE mayor de 30 y un test cutáneo positivo, y aquellos que tienen una inflamación TH2 eosinofílica es definitivamente aquellos pacientes que tienen más de 150 eosinófilos por ml. Generalmente para la inflamación neutrofílica no hay biomarcadores por el momento. Sin embargo, es importante recalcar que estos biomarcadores ya identificados para la inflamación TH2 se pueden ver afectados si el paciente está recibiendo o ha estado recibiendo esteroides orales por un tiempo. Vale la pena resaltar que si estamos sospechando en un asmático grave y queremos fenotipificarlo, tenemos que repetir estas pruebas o estos biomarcadores y suspender de manera definitiva pues, los esteroides orales en estos pacientes. A manera de conclusión, pues ya hablando de asma severo, sabemos que tiene una alta morbimortalidad y un impacto en la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre es estar seguros de que tenemos un paciente asmático confirmando el diagnóstico, controlando la adherencia terapéutica y la técnica inhalatoria, identificando las comorbilidades y los factores de riesgo y darles un tratamiento. Y posteriormente, ya luego que hayamos realizado todo esto, clasificar los fenotipos de acuerdo a los biomarcadores TH2 que acabo de mencionar, son los eosinófilos en sangre, en esputo, el feno y las pruebas de alergia. Esto es lo que tenía para hoy y bueno, estoy abierta al final de la sesión para las preguntas. Muchas gracias, Elena, por esta completa revisión sobre este tema. Como vemos, pues hay muchos conceptos nuevos que es importante que tomemos en cuenta al momento de valorar los pacientes. Entonces, si tenemos algunas preguntas, pues las podemos compartir a través del chat del Zoom y las estaremos discutiendo y contestando pues al final de la segunda conferencia. Entonces, para dar seguimiento a este tema, me complace presentar a la doctora Greta Gómez. Greta Gómez es médico egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, es especialista en medicina interna y subespecialista en neumología de la Escuela del Complejo Hospitalario de la Caja del Seguro Social y actualmente pues labora en la Ciudad de la Salud y a nivel privado la pueden encontrar en CEDIAM, en La Chorrera, así que pues Panamá Oeste cuenta en estos momentos con una excelente neumóloga para pues resolver todas sus dudas. Entonces con ustedes dejo a la doctora Greta Gómez.
Buenas noches, mucho gusto en estar en esta conferencia en la que el día de hoy pues voy a tratar trataremos pues intervención terapéutica en la misma, los objetivos del tratamiento, cuáles son las metas del paciente, el tratamiento con LAMAs, biológicos, acitromicina, termoplastia bronquial, el algoritmo final y cómo darle el seguimiento a estos pacientes. Entonces, como muy bien explicó la doctora Chevalier, el asma es una enfermedad heterogénea, en donde el paciente pues tiene diferentes comorbilidades que lo acompañan, factores de comportamiento que tienen que ser tratados cuando vamos a manejar holísticamente a este paciente, principalmente sus comorbilidades, poliposis, rinosinusitis, obesidad, síndrome de apnea obstructiva del sueño, si el paciente fuma actualmente, si el paciente tiene ansiedad o depresión, si hay presencias de alteraciones estructurales como bronquiectasia, enfisema o hiperrespuesta bronquial. Entonces, como mencioné, el manejo es multidisciplinario. Tenemos que ver cada uno de los aspectos en este paciente, manejar no solamente lo que es los targets en la inflamación de la vía aérea, sino también trabajar todo lo que es las comorbilidades del paciente, su salud mental, introducir lo que es la rehabilitación pulmonar, el manejo adecuado nutricional, CPAP, por ejemplo, en los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, y siempre evaluar las estrategias del tratamiento, la adherencia del paciente. Entonces, la intervención en este paciente, como mencioné, es una evaluación sistemática del paciente que ha sido referido, y vamos a medir los 4 dominios o los 4 objetivos, que es control de síntomas, calidad de vida del paciente, el manejo de las exacerbaciones, el ingreso hospitalario, y también debemos identificar los predictores de respuesta en estos pacientes. Entonces, como los objetivos terapéuticos, hay que siempre evaluar los rasgos tratables en el paciente. ¿Cómo vamos a evaluar? Mediante la reducción sintomatológica de disnea, los despertares nocturnos, la calidad de vida del paciente, reducir riesgos de mortalidad, de hospitalización, de progresión de enfermedad, de presencia de exacerbaciones, los efectos adversos que se le está dando debido a los diferentes medicamentos que el paciente pues está utilizando. ¿Qué rasgos tratables? Lo que ya hemos mencionado, obstrucción bronquial, si no es adherente al tratamiento, si hay factores agravantes como alérgenos, contaminación ambiental, ocupacional, alergia, tabaquismo, eosinofilia, comorbilidades o infecciones crónicas. Y dentro de los biomarcadores pues, que podemos utilizar, tenemos los cuestionarios de calidad de vida, los cuestionarios de sintomatología, la evaluación de la función pulmonar. También tenemos diferentes biomarcadores, como la eosinofilia en esputo o sangre, aislamiento de gérmenes, y dependiendo pues, de lo que estamos buscando en cada uno de nuestros pacientes. Aquí traigo pues una diapositiva a colación de cuáles son las metas del paciente, porque es importante no solamente dar un tratamiento guiado por las guías o la heterogeneidad de la enfermedad, sino siempre tener presente qué es lo que está buscando el paciente que tengo enfrente y estoy evaluando y trato de ayudar. Entonces, generalmente ellos están buscando mejorar su calidad de vida, disminuir la medicación, disminuir la cantidad de esteroides que están utilizando, disminuir sintomatología como sibilancias, disnea, tener mayor tolerancia a lo que es el ejercicio, poder llevar una vida más activa. Cuando el paciente, pues en este estudio se le pregunta cuáles son las principales metas que ellos tienen, o cuáles son los ítems que más le interesa al paciente, vemos que inicialmente, o lo principal para ellos es mejorar su calidad de vida, reducir las exacerbaciones o los ataques por asma y las medicaciones que utilizan para el mismo, tener mayor actividad física, tener menos necesidad o menor dosis de esteroides orales, y disminuir también lo que es la sintomatología principal de disnea.
También cuando en este estudio se les hace la pregunta de qué ellos o qué enfoques ellos necesitarían para lo que es la elección del tratamiento adecuado para tratar su asma, ellos ponen en referencia los diferentes ítems que les interesa, como el efecto adverso de los medicamentos, cuáles son los medicamentos que le dan mayor beneficio, cuáles son las recomendaciones que el médico le está dando, cuáles son los ingredientes de este medicamento, las vías de acción, cómo su administración, el impacto en sus diferentes comorbilidades. Obviamente, pues el costo es bastante importante y por cuánto tiempo sería necesario que este paciente utilizara ese medicamento. Entonces, son puntos claves importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer la discusión con el paciente del tratamiento que se va a elegir para él. Entonces, recordando un poco lo que nos comentó la doctora Chevalier, el paciente con asma grave es un paciente que debe ser visto por un especialista en neumología, ya que él es un paciente que tiene generalmente visitas frecuentes a un cuarto de urgencia y que requiere también pues cursos de corticoides orales o que ha tenido corticoides de mantenimiento en su tratamiento previamente. Todo paciente con asma grave debe ser referido a neumología para su tratamiento. Entonces, es importante también acotar que anteriormente, dentro de lo que era el tratamiento del paciente con asma grave severa, se hablaba del uso de corticoides orales. Entonces, hay muchos pacientes que previamente se les daba o que actualmente se le está dando dosis de mantenimiento de corticoides orales o que han requerido, debido a sus exacerbaciones, 2 o más veces, cursos de corticoides orales para el tratamiento de dicha exacerbación. Entonces, tenemos que ver también que la carga del esteroide sistémico en un paciente con asma severa trae una serie de complicaciones en el paciente, condiciones psiquiátricas, está relacionado con hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica, riesgo de osteoporosis, riesgo de fracturas, desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cataratas y desórdenes del sueño, por lo cual actualmente el uso de corticoides orales como mantenimiento debe evitarse y son las recomendaciones actuales de la guía. Y en tal caso que el paciente pues esté utilizando el corticoide oral, se debe buscar la manera de disminuir hasta eliminarlo totalmente del tratamiento de mantenimiento de este paciente con asma grave. Entonces, dentro de las recomendaciones del paciente tenemos el LAMA, el triotropio principal, ser controlador agregado al ICS-LABA en todo paciente pues con asma grave. Estas son las recomendaciones de la guía de ALAT en pacientes con asma severa, ya que el mismo tiene un adecuado perfil de riesgo-beneficio, tiene beneficio en cuanto a la sintomatología del paciente, tiene mejoría en la función pulmonar y hay reducción de exacerbaciones. Esta recomendación toma valor en aquellos pacientes que tienen un FEV1 disminuido con la obstrucción bronquial. También tenemos que considerar que hay estudios, pues, ya que de diferentes dispositivos con triple terapia, ICS-LABA-LAMA, mometasona, indacaterol, glicopirronio, fluticasona, bilanterol, umeclidinio y beclometasona, formoterol, glicopirronio. Actualmente, ninguno de los dispositivos los tenemos, pues, disponibles en nuestro medio y el que tiene aprobación de FDA es fluticasona, bilanterol, umeclidinio. Ellos tienen, pues, diferentes estudios de efectividad, disminución de exacerbaciones, mejoría sintomática, de calidad de vida, cuando se comparan con doble terapia ICS-LABA. No así cuando se hace la comparación con el uso de ICS-LABA más tiotropio. Pero hay estudios corriendo actualmente. Entonces, iniciando con lo que es la terapia biológica, en esta diapositiva vemos lo que es la evolución del tratamiento desde 1950, cuando se descubre pues el uso de la cortisona en lo que es el tratamiento del paciente asmático. Hemos evolucionado en cuanto a lo que es el manejo, el desarrollo de la fisiopatología del asma,
identificando pues diferentes moléculas a las cuales el tratamiento biológico puede ir adecuado hacia las mismas. Entonces, dentro del mecanismo de acción, principalmente en los pacientes con fenotipo T2, vemos que hay diferentes moléculas que pueden actuar a nivel del eosinófilo, la interleucina 5, el receptor de la interleucina 5. También tenemos moléculas que actúan a nivel de IgE, moléculas que actúan a nivel de interleucina 4 y de interleucina 13, y también tenemos moléculas nuevas que actúan a nivel del TSLP. Entonces, el tratamiento de asma severa, una vez hemos iniciado el mismo y evaluado el fenotipo del paciente, como explicó la doctora Chevalier, vamos a ver si el paciente tiene asma T2 o si es un asma no T2. En el caso del paciente con asma T2, vemos si el paciente tiene asma eosinofílica y asma alérgica, y dependiendo de estos biomarcadores y de sus valores, entonces vamos a decidir qué tipo de biológico el paciente es elegible y vamos a evaluar posteriormente entonces la respuesta al mismo. Es importante acotar que nosotros podemos evaluar la respuesta al biológico 4 meses después de haber iniciado el mismo, y además, si él pasa la respuesta, nosotros podemos valorar si tiene criterios de elegibilidad para otro tipo de biológico e iniciar el tratamiento con el mismo. Entonces, iniciando el más conocido, que es pues el omalizumab, que tiene su point de acción en la IgE. El marcador de mejor respuesta no es la IgE como tal, los valores del mismo, sino la eosinofilia en sangre mayor de 200 a 300 por microlitro. Se ha visto que en pacientes con mayor de 260 por microlitro y un feno mayor de 19.5 o 20, hay mejoras en cuanto al FEP1, mejoras en los cuestionarios de calidad de vida en asma, pacientes asmáticos, reducción de la tasa de exacerbaciones y mayor tiempo hasta la primera exacerbación. Entonces, además de eso, pues se ha hecho diferentes estudios en los cuales se compara, y el omalizumab también ha ayudado a disminuir importantemente lo que es la dosis o la necesidad del uso de corticoides orales. También ha disminuido lo que es la necesidad de uso de antimicrobianos y disminuido, como dije anteriormente, todas las exacerbaciones. Otras moléculas importantes son aquellas que van dirigidas ante la interleucina 5 o anti el receptor alfa de interleucina 5. Entre ellos tenemos mepolizumab, benralizumab y reslizumab. Benralizumab sería entonces la molécula que va anti el receptor de interleucina 5. Estos biomarcadores o este tipo de drogas se ha visto también que han disminuido lo que es las exacerbaciones en pacientes con asma, ha disminuido las hospitalizaciones, ha mejorado y ha mejorado también la calidad de vida en los pacientes. Respecto a placebo, sin embargo, cuando se hace comparaciones dentro de una molécula versus otra, se ha visto que no hay uno que vaya sobre encima del otro, sino que las decisiones van a ir dependiendo de la cantidad de eosinófilos en sangre que tenga el paciente. Hay que evaluar las preferencias del paciente, los costos del mismo, y muy importante también lo que es la forma de actuar del medicamento y su aplicación, si es intravenosa, si es subcutánea. Y evaluar también cada qué tiempo tiene que utilizarse el mismo o la aplicación del mismo. Entonces, entre los factores que predicen buena respuesta, tenemos eosinófilos en sangre, más exacerbaciones o disminuir las exacerbaciones del mismo, inicio de asma en la edad adulta y la presencia de poliposis nasal.
Dupilumab, que es un biológico que va contra la interleucina, el receptor de la interleucina 4. Vamos a tener en este tipo un bloqueo dual de la interleucina 4 y de la interleucina 13. La respuesta va a ser mayor por eosinófilos en sangre o el conteo de eosinófilos en esputo más del 3%. Va a haber disminución de exacerbaciones, mejoría del FEV1 y mejoría de la calidad de vida del paciente. El tezepelumab, que es un medicamento que va contra la linfopoietina del estroma tímico, es una molécula novedosa que se ha visto que tiene efectos tanto en el asma alérgica como acciones a nivel del asma eosinofílica y el asma no T2, que sería el asma neutrofílica, e incluso tiene efectos sobre la estructura en cuanto a la asma T2 y el asma no T2. Entonces se ha visto que, descrito que este medicamento mejora lo que es la clínica del paciente en cuanto a la severidad del asma, mejora la función pulmonar, hay una acción sobre la remodelación de la vía aérea, hay una en pacientes, está indicado pues en pacientes que tienen respuesta baja a esteroides y también en aquellos pacientes que tienen una respuesta T2 exagerada. Otro de los fármacos que está indicado ya principalmente en pacientes con fenotipo no T2 es la citromicina. Esta la tenemos como recomendación de las guías de asma severa de ALAT y también de GINA. Se ha visto pues que dosis de 500 miligramos 3 veces por semana ha disminuido las exacerbaciones en pacientes con asma severa, asimismo como disminución en cuanto a la sintomatología y mejoría de los cuestionarios de calidad de vida en los pacientes con asma severa. Así que, pues se recomienda en pacientes con asma no controlada con fenotipo no T2. Otra recomendación es la termoplastía bronquial. Esta recomendación principalmente nos la da la guía GINA, sin embargo, hace la acotación de que no hay estudios suficientes para dar dicha recomendación como tal y hace la recomendación en pacientes solamente para estudios. La guía LAT no recomienda el uso de la termoplastía bronquial por falta de estudios randomizados. ¿Qué es la termoplastía bronquial? Es un tratamiento localizado mediante radiofrecuencia con una proecta que va a ir a través de un broncoscopio y que va a actuar directamente sobre el músculo bronquial. Se habla de 3 sesiones separadas por 3 semanas y pues solamente en estudios se ha visto observacionales, beneficio en pacientes que han utilizado este tipo de terapéutica. Entonces, el algoritmo del tratamiento de asma grave no controlada sería inicialmente, pues, aumentar dosis, tanto del corticoide y el segundo controlador. Vamos a evaluar el fenotipo del paciente mediante los eosinófilos en sangre, mayor o igual a 150, una IgE mayor o igual a 30, test cutáneos positivos, antecedentes de atopia o un feno mayor o igual a 25 partes por billón. Si es así, vamos a tener un fenotipo de asma T2. Si el paciente tiene fenotipo de asma T2 y está relacionado con una IgE mayor de 30 unidades, un test cutáneo positivo, antecedentes de atopia o un feno mayor o igual a 25, estamos frente a un T2 alérgico y dentro de las opciones terapéuticas vamos a tener omalizumab, dupilumab y antiinterleucina 5. Si el paciente es T2, está relacionado con eosinófilos mayor o igual a 150, vamos a estar frente a un T2 eosinofílico y dependiendo pues de la cantidad de eosinófilos en sangre, la recomendación puede ser mepolizumab, benralizumab, reslizumab o dupilumab si es mayor de 300 o si está entre 150 y 300, mepolizumab y dupilumab. En el caso de que no estemos frente a un fenotipo T2, las recomendaciones serían entonces acitromicina, agregar el LAMA, Montelukast antileucotrieno o el uso de corticoides sistémicos en algunas guías y recomendaciones.
Entonces, ¿cuándo vamos a evaluar la respuesta del tratamiento? 3 a 4 meses luego de haber iniciado el mismo. Vamos a evaluar control de sintomatologías, vamos a evaluar función pulmonar, vamos a evaluar exacerbaciones, nuevamente evaluamos comorbilidades, vamos a evaluar la intensidad de los medicamentos que se están utilizando, los efectos adversos, la asequibilidad de los mismos y la satisfacción del paciente. Cada vez que evaluamos respuesta al tratamiento, tenemos que volver a evaluar la técnica inhalatoria, la adherencia a los medicamentos, manejar las comorbilidades y las necesidades socioemocionales del paciente. Si hay una buena respuesta a terapia T2, reevaluamos entonces cada 3 a 6 meses. Vamos, en cuanto al tratamiento oral, disminuir hasta suspender inicialmente los corticoides orales. Luego vamos a ir suspendiendo otras terapias de add-on medication. Además, vamos a ir posteriormente tratar de ir disminuyendo las dosis del inhalador, del corticoide inhalado, pero siempre tenemos que mantenerlas en dosis medias o dosis moderadas. Vamos a reevaluar la necesidad de terapia biológica continua. Como mencioné previamente, si el paciente a los 3 meses no tiene una buena respuesta a ese biológico, vamos a evaluar nuevamente los biomarcadores y vamos a ver si este paciente puede o es candidato a otro tipo de biológico. Y continuar dicha terapéutica por aproximado mínimo 1 año. Si no tenemos una buena respuesta a la terapia T2, entonces, y no hay otro candidato de terapia, vamos a detener entonces la terapia biológica, vamos a revisar nuevamente lo básico en cuanto al abordaje diagnóstico del paciente, tomografía de alta resolución, revisamos fenotipos, revisamos opciones de tratamiento, vamos a detener terapias añadidas que no sean efectivas, pero nuevamente haciendo énfasis en que no se detiene los corticoides inhalados. Entonces, como conclusión, el asma severa es una enfermedad heterogénea que requiere un abordaje multidisciplinario. El tratamiento del paciente con asma severa debe ser con un enfoque individual del mismo, valorando pues siempre los rasgos a tratar, valorando el fenotipo del paciente y las mejores opciones terapéuticas en un conversatorio con este paciente. La aparición de productos biológicos ha revolucionado el tratamiento del paciente con asma grave y una serie de avances han comenzado a aliviar la carga sintomática del paciente asmática, comenzando pues con la identificación de los procesos complejos de inflamación de las vías respiratorias y el reconocimiento de las vías claves que contribuyen a las manifestaciones clínicas del paciente. Y pues eso es todo lo que traigo el día de hoy. Estoy abierta pues a cualquier pregunta. Muchas gracias, Greta, por esta extensa revisión y completa del tratamiento para esta entidad de asma severa. Tenemos algunas preguntas por acá. Si tienen alguna duda, por favor, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. La primera pregunta es para la doctora Elena. Nos preguntan cuál será la razón o cuál es la relación que existe entre la ansiedad y los pacientes asmáticos. Sí, bueno, los trastornos de ansiedad y depresión, como mencioné, son una de las comorbilidades creo que más prevalentes, como mencioné, en los pacientes asmáticos de manera global, y de las enfermedades pulmonares crónicas, así como también el EPOC. La ansiedad va mucho de la mano con la disnea y la sensación subjetiva de falta de aire que ocasionan estas enfermedades respiratorias cuando no están adecuadamente controladas. Cabe resaltar que la prevalencia de la ansiedad en los pacientes asmáticos es mucho más alta que la población general, y esto va mucho con el control del asma. Generalmente, si tenemos un paciente bien controlado, la ansiedad de estos pacientes de manera significativa va a disminuir, pero sin embargo tenemos que identificar la ansiedad en estos pacientes y tratar pues de darles también de manera concomitante el manejo para poder controlar de igual manera el asma. Ok, muchas gracias. Greta, ¿cuál considerarías que es como la principal, digamos, ventaja que tienen estos nuevos fármacos en el manejo de los pacientes con asma grave o asma severa?
Sí, buenas. A mi parecer, la principal ventaja de los fármacos biológicos es que van dirigidos específicamente a diferentes partes de la fisiopatología del asma y nos permiten a nosotros tratar identificando el fenotipo del paciente adecuadamente dirigido dependiendo de la fisiopatología de este fenotipo. Además de eso, nos permite ahorrar corticoides. Está visto, ya descrito por múltiples estudios que han disminuido exacerbaciones, hospitalizaciones, mejoran sintomatología y mejoran calidad de vida del paciente. Entonces son fármacos excepcionales que ojalá pudiéramos tener disponibles pues, para la población con asma severa. Ok, gracias, Greta. Definitivamente es una entidad compleja, y pues mencionaba la doctora Elena al inicio que era bien importante que nosotros logremos diferenciar cuándo es un paciente con asma grave versus cuál es un paciente con un asma no controlada o un asma de difícil control. Me gustaría, Elena, que nos hicieras énfasis en ese aspecto que lo mencionaste al inicio, como una de tus primeras diapositivas, Sí. de que no era lo mismo el asma grave que el asma de difícil control o el asma no controlada. Sí, esto es uno de los conceptos que ocasiona como mayor confusión. Como les mencioné, el asma, el control del mismo se evalúa en dos dominios: que el paciente no tenga síntomas y el paciente no tenga exacerbaciones. Entonces, aquel paciente que no está controlado es definitivamente que persiste sintomático, que tiene alto uso de medicación de rescate, y aquellos pacientes que tienen altas visitas entonces a cuarto de urgencia, y que generalmente el asmático no controlado está relacionado a aquellos que no se le han identificado las comorbilidades, los factores de riesgo y que no estén adecuadamente tratados, ¿verdad? Sin embargo, aquí en Panamá, que ya pues como los colegas del Seguro Social hicieron un estudio del control del asma, la principal causa es la falta de adherencia y la falta pues de una adecuada técnica inhalatoria. Entonces ese es el control del asma. Un asma no controlado se basa en eso. Entonces, como mencioné, la severidad es la misma propiedad intrínseca del asma que se evalúa ya una vez instaurado el tratamiento, y lo evaluamos de manera retrospectiva. De manera que son aquellos pacientes que los tenemos en los escalones más altos de la terapia, generalmente aquellos pacientes que tienen altas dosis de esteroides inhalados, que necesitan un segundo medicamento controlador para mantenerse pues, sin síntomas. Sin embargo, estos pacientes asmáticos severos ya tenemos que haber evaluado que tengan una adecuada técnica, que tengan una adecuada pues, adherencia terapéutica y que las comorbilidades y los factores de riesgo pues, estén tratados. Entonces, este es un asmático severo. Y la diferencia, pues a grosso modo, para poder hacer la diferencia. Entonces sería un paciente asmático que tenga todas sus comorbilidades bien tratadas, que tenga una buena adherencia a tratamiento, que use los inhaladores bien y a pesar de esto requiera dosis altas de medicamentos. Entonces esto es como me parece importante que lo tengamos en mente antes de que cataloguemos un paciente como asmático grave, porque tiene implicaciones, como vimos en la terapia, como nos mencionó Greta. Bueno, la verdad que el tiempo se nos fue volando, nos queda muy poquito tiempo ya, 1 minuto para las 8, así que le voy a pedir a las dos, esta es una pregunta para las dos, brevemente, ¿cuál sería como el mensaje que ustedes le darían a médicos de atención primaria para llevar a casa de asma grave? ¿Cuál sería como ese mensaje que ustedes quisieran que nos lleváramos a la casa esta noche de asma grave? Bueno, sí, yo sí quisiera que el médico general se fuera con el mensaje que no se quede con los pacientes. Si estamos evaluando un paciente recurrentemente que nos llega a cuarto de urgencia con exacerbaciones, a pesar de que está con tratamiento, dirijan ese paciente hacia un especialista en neumología para pues que le dé un abordaje holístico, se dé todo lo que es la técnica inhalatoria, la adherencia del paciente, y una vez hemos catalogado a este paciente como asma severa, pues le demos las opciones terapéuticas según el fenotipo del mismo y poder pues mejorar la calidad de vida de este paciente. Muchas gracias. Bueno, ajá. Elena, perdón. Sí, bueno, el mensaje que también comparto con Greta, pues es estar seguro de que, uno, que estemos ante un paciente asmático, que hayamos confirmado en efecto que se trata de un paciente asmático, y una vez que lo hayamos, pues, ven que es un paciente que es exacerbador, que acude muchas veces a un cuarto de urgencia, pues
son esos pacientes que yo creo que ameritan que sean referidos una vez que vean que son pacientes que visitan, que pacientes que no tienen un adecuado control o no han identificado las comorbilidades, pues vale la pena referirlo a un especialista en neumología para darle el seguimiento y en efecto hacer todas las pruebas diagnósticas y de la mano que vaya con evitar el uso excesivo de esteroides orales, que la verdad que nos conlleva muchos efectos adversos en los pacientes y que lastimosamente la mayoría de los pacientes pues a veces compran de manera a demanda cuando siente que no están controlados y en muchas ocasiones es que no tienen un adecuado pues, control, una adecuada técnica inhalatoria. Ok, bueno, agradecemos a nuestras dos expositoras. Vamos a pasar voy a pasar con Yanely para unos videos finales y pues agradecemos a todos que hayan estado con nosotros en esta hora. Yanely, paso contigo. Gracias, doctora Lorena. Bueno, no queda más que agradecerles a todos que hayan participado y que hayan estado acá con nosotros la noche de hoy en este tercer seminario web dentro del marco del 7º simposio de CEDITER, que como siempre tiene el compromiso activo de llevar información académica, no solamente para los grupos profesionales de la salud, sino incluso para los pacientes y poder hacer más accesible la información. Así que en nombre de CEDITER y de AstraZeneca les doy las buenas noches y les agradezco su participación acá.